Buenas noches, bienvenidos a Huellas de un siglo, la primera serie íntegramente producida por el área de cine de la televisión pública. A partir de hoy, de lunes a viernes, los voy a esperar para recorrer juntos las huellas del siglo XX. Buenos Aires fue bombardeada el 16 de junio de 1955. 14 toneladas de bombas cayeron sobre el centro de la ciudad, haciendo fosco en la Plaza de Mayo. Allí todavía hay huellas del primer acto terrorista del siglo, que dejó más de 300 muertos. Huellas invisibilizadas a lo largo de todos estos años. Fíjense ustedes que recién en el 2008 los nombres de las víctimas aparecieron escritos en un monumento en la Plaza de Mayo. Pero ¿quién planeó este brutal ataque? ¿Quiénes fueron las víctimas? ¿Sabía alguien del gobierno de Perón lo que se estaba planeando? Vamos a ver la primera parte del documental dirigido por Carlos Echeverría. En el último medio siglo, miles de personas pasaron cada día frente a estos muros de granito. ¿Cuántas conocerían el origen de las marcas que vemos? ¿Qué carcomió la piedra de esta manera? ¿Qué pasó en este rincón de la ciudad de Buenos Aires? Quien buscara alguna respuesta pudo recurrir a esta placa recién a partir de 1994. 1955. 16 de junio. Las heridas del mármol fueron fruto del desencuentro y la intolerancia. El registro de sus huellas en la memoria ayudará a que la nación se encuentre en un futuro de grandeza. Registro, huellas, memoria. ¿De qué? Intolerancia, futuro de grandeza. Palabras que no nos explican, no hablan de lo que realmente pasó. 5 años más tarde, otra placa avanzó un poco más. El 16 de junio de 1955, la Plaza de Mayo fue bombardeada y murieron 300 personas. Recién a partir de 2008, los que pasan pueden conocer los nombres de aquellos a los que muy lejanamente aludía la cifra 300. Las víctimas de un acto terrorista, uno de los actos más criminales de la historia argentina, el bombardeo de la población civil por parte de quienes deben protegerla, una fracción de sus Fuerzas Armadas. La comparación con otro bombardeo, el de Guernica, en 1937, parece inevitable. El ataque a la ciudad española se transformó en un símbolo universal de la barbarie fascista. ¿Por qué en Argentina la masacre del 16 de junio de 1955 permaneció olvidada, casi borrada de la memoria social y política por más de 50 años? A las 11 de la mañana del 16 de junio de 1955, un cielo encapotado cubría la ciudad de Buenos Aires. En los alrededores de Plaza de Mayo se desarrollaba la actividad laboral cotidiana. Para entonces, Perón había cumplido 9 años en la presidencia de un país que se encaminaba a la integración social. Junto a él estaban los sectores populares en la defensa de sus derechos.
En su contra, los grupos de poder afectados por la pérdida de privilegios. En 1951, Perón había sido reelegido con más del 60% de los votos. Pero para los opositores, esta era su segunda tiranía. Siempre que yo he hablado al pueblo, más que órdenes, he impartido consejos. Un presidente que aconseja más que presidente es un amigo. La película Después del silencio, dirigida por Lucas de Marel, luego del derrocamiento de Perón, fue un alegato contra el denunciado totalitarismo de su gobierno. ¿Pueden sentarse? Continúe. Gracias. ¿Cuáles son entonces los principios fundamentales de la nueva Argentina? Los principios fundamentales de la nueva Argentina son tres. Ser socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Muy bien. Tú, De Marco. ¿Cuál es el gobernante gracias a cuyo genio y espíritu de sacrificio pudo crearse la nueva Argentina? No hay una nueva Argentina. La Argentina es una sola. ¿Qué dices? Nació el 25 de mayo de 1810 y no morirá nunca. Acompáñeme. Perdóneme. Al contrario. Perdóname tú. Algún día volveremos a enseñar cómo se debe. Desde fines de 1954, las relaciones del gobierno con la cúpula eclesiástica no habían hecho más que empeorar. Después de tenerla como aliada, Perón se había propuesto reducir al mínimo su injerencia en la vida política. El 11 de junio de 1955, una multitud de fieles católicos unidos por un ferviente antiperonismo marchó en procesión a celebrar Corpus Christi. Militantes socialistas y comunistas vivaban a Cristo Rey junto a los jóvenes de la Acción Católica. Todo valía con tal de debilitar a lo que representaba Perón. Al finalizar la celebración en la Catedral Metropolitana, se produjeron incidentes que nunca llegarían a aclararse. La quema de una bandera argentina y el robo de una placa recordatoria de Eva Perón. En medio del cruce de inculpaciones por el hecho, 2 obispos resultaron deportados. A su vez, el gobierno anunció que el 16 a las 12 del mediodía, una flotilla de aviones de la Fuerza Aérea sobrevolaría la catedral, arrojando flores sobre la tumba de San Martín en desagravio a la bandera. Cerca de las 12:40 del 16 de junio, el ruido de los motores parecía anunciar el ya demorado desfile de desagravio. En los alrededores de Plaza de Mayo, más de uno seguía embobado la trayectoria de los aviones, esperando ver caer las flores. El capitán de fragata, Néstor Noriega, al mando de uno de los aparatos, fue el primero en soltar su carga, 2 bombas de 100 kilos. Una dio de lleno sobre la Casa Rosada. Seguidamente, casi una treintena de aviones se despachó con toneladas de bombas de fragmentación que repartieron esquirlas metálicas en todas direcciones. Al mismo tiempo, vomitaban ráfagas interminables de ametralladora. Así, de un segundo a otro, irrumpía en la vida argentina un terror nunca presentido ni imaginado. En los primeros minutos de la película de Lucas de Mare, el protagonista, el doctor De Marco, muestra su indignación por la educación que sus hijos recibían en las escuelas del peronismo. ¿Es que esto es lo que hay que enseñarle a una criatura? No, Pablo, no. Yo soporto cualquier cosa, menos que eduquen a mis hijos para esclavos. Como a muchos otros, a este hombre poco le importó
que una de las primeras bombas matara a todos los pasajeros de un trolebús. Entre ellos iban decenas de escolares vestidos con sus guardapolvos blancos. ¿Cómo se planeó la masacre de Plaza de Mayo? Su trama se remonta a fines de 1953, cuando los capitanes de fragata Noriega, Rivolta, Manrique y Bassi comenzaron a jugar con la idea de doblegar a Perón en la sede misma del gobierno. Un antecedente de este proyecto tuvo lugar en abril de 1953. Durante un acto de la CGT, estallaron 2 bombas colocadas por comandos antiperonistas, dejando 2 muertos y casi 100 heridos. El paso siguiente consistió en buscar apoyo en los altos mandos del ejército y la marina y en sectores civiles. No tardaron en encontrarlo. Los políticos, Américo Gioldi, socialista, Adolfo Vicci, conservador, Miguel Ángel Zavala Ortiz, radical, integrarían el nuevo gobierno si los confabulados conseguían derrocar a Perón. El contraalmirante Samuel Toranzo Calderón, subjefe de la Infantería de Marina, fue quien asumió el liderazgo de la sublevación. Entre los civiles, el reclutamiento llegó hasta las universidades, ciencias económicas, ingeniería, agronomía. El mandamás del grupo de enlace en la Facultad de Derecho se llamaba Mariano Grondona. A los nacionalistas Mario Amadeo y Luis de Pablo Pardo les tocó la organización de los comandos civiles, grupos paramilitares integrados principalmente por radicales unionistas y nacionalistas católicos. Mi grupo era designado como Grupo Amarillo. Teníamos que reunir 200 hombres y 16 automóviles. Debíamos distribuirlos antes de las 10 de la mañana en todos los accesos a la Plaza de Mayo, a no más de 4 cuadras ni a menos de 2. Después de finalizada la acción aérea, los grupos debían avanzar por las calles de acceso sobre la plaza y colaborar con la toma de la Casa de Gobierno o lo que de ella quedara. La acción sería apoyada desde el lado del río por fuerzas de infantería de marina que llegarían un cuarto de hora después de iniciadas las operaciones. Este era el plan, pero su ejecución fue más cruenta. Dentro del gobierno, ¿había alguien enterado de lo que se tramaba? El flamante ministro de Marina, almirante Aníbal Olivieri, hasta último momento simuló su lealtad, pero conocía los detalles de la confabulación. Lo acompañaban 2 de sus ayudantes. Uno era el teniente de navío Horacio Mayorga, el otro, Emilio Eduardo Macera, quien 20 años más tarde se convertiría en el abanderado del terrorismo de Estado. En el próximo bloque vamos a ver el relato de los sobrevivientes. Ya volvemos. En el bloque anterior vimos cómo se planeó todo y quiénes fueron los responsables del bombardeo que mató a 300 personas en un solo día. Ahora vamos a escuchar el testimonio de los sobrevivientes y hacernos más preguntas. ¿Fue un plan para aniquilar a Perón? ¿Cómo actuaron los sindicatos? ¿Cómo surgió la resistencia peronista? Ahora lo vemos. Caminaba hacia el colegio por la calle Moreno cuando el suelo tembló al ser arrojadas las 3 primeras bombas sobre la Plaza de Mayo y se oyó el sonido de las ametralladoras de los aviones atacantes. Regresé por la misma calle, pero al llegar a Perú, un río de personas aterrorizadas corría entre gritos de espanto y sollozos, alejándose de la plaza. Se empezó a bombardear la propia capital. En una hora en que los micros iban llenos de gente y los chicos iban a las escuelas. Moría cualquiera. Vi los cadáveres. Se veían en los trones las cabezas de la gente aplastadas por la onda explosiva. He visto automóviles
donde quedaban sobre los asientos los restos de pantalones pegados. Fue terrorífico. A los minutos de ver aquel panorama, tuve que entrar en combate. En el momento del primer ataque, Perón se encontraba en el 6º piso del Ministerio de Guerra. Luego de que la onda expansiva de una de las bombas destrozara su oficina, debió buscar refugio en el sótano. Según sus allegados, el propósito del bombardeo era eliminarlo. ¿Era ese en realidad el objetivo? Yo no sé si era matarlo o quebrarlo a Perón. Quebrarlo en su fortaleza de mando, atacándole su puesto de comando. Si se le daba, mejor, pero no creo que los que planearon la cosa pudieron haber sido tan estúpidos. Nadie va a matar a una persona con una bomba. Ellos decían que querían matar a Perón. Matar a Perón de esa forma no creo que fuera posible. La cuestión era darnos a nosotros un ejemplo de lo que podía pasar. No sé por qué no se ha reconocido este hecho antes. Esto fue muy brutal, muy brutal. Mientras la Plaza de Mayo se llenaba de cráteres desde los que se levantaban enormes columnas de humo negro, 300 infantes de marina avanzaban hacia la Casa Rosada. Habían esperado la orden en el sótano del edificio del Ministerio de Marina. Más tarde, en medio del tiroteo, llegaron los ómnibus que transportaban tropas leales. En uno de ellos iba el granadero Robledo. Cuando llegamos a la explanada de la Casa de Gobierno por Rivadavia, nos recibió un tableteo de ametralladoras. Uno de los primeros tiros mató al chofer del micro que se llamaba Inchausti. Le pegaron un tiro preciso en la cabeza y murió instantáneamente. Luego de ametrallar y soltar sus bombas, los aviones se dirigieron hacia el aeropuerto de Seiza, donde los sublevados habían montado el centro de reabastecimiento. En medio del desorden y el aturdimiento, muchos buscaron alejarse de los alrededores de la plaza. De los umbrales, las recobas y las bocas de subte, salía gente acuciada por la misma pregunta. ¿Volverían los aviones? Un gran silencio se adueñó de la zona y pudimos salir. Un grupo de nosotros fue guiado por un civil armado hasta la estación Constitución. Caminando por las calles convulsionadas y bien pegados a la pared, observando cómo el fuego antiaéreo buscaba a un bombardero que con sus compuertas de bombas abiertas se retiraba hacia el Río de la Plata. Además de los cañoneos desde tierra, los aviones sediciosos eran resistidos en el aire por pilotos leales al gobierno. Media hora después de comenzado el bombardeo, fueron dirigidos a la población los primeros mensajes. Por un lado, los comandos civiles tomaron Radio Mitre y difundieron una proclama que comenzaba afirmando que el tirano Perón había muerto. Desde la CGT, su secretario general adjunto, Hugo Di Pietro, llamó a todos los trabajadores a armarse para dar la vida por Perón. Poco después, Perón lanzó una contraorden. Ni un solo obrero debe ir a la Plaza de Mayo. Estos asesinos no vacilarán en tirar contra ellos. Esta es una cosa de soldados. Yo no quiero sobrevivir sobre una montaña de cadáveres de trabajadores. A pesar de estas directivas, una multitud llegó a la sede de la CGT y recibió algunas armas. De allí se dirigieron a las recobas de Leandro N. Alem para hostigar a los infantes de marina sublevados. Algunos de ellos, apenas con palos, caerían bajo el fuego sedicioso. Ese día marcaría el nacimiento de una épica del peronismo, la resistencia. El símbolo de Cristo vence, que los pilotos habían pintado en sus bombarderos, se transformaría también ese mismo día. Cerca de las 2 de la tarde, una veintena de oficiales tomó las instalaciones de la 7ª Brigada Aérea de Morón. Así, nuevos pilotos al mando de poderosos aviones de guerra se sumaban al plan criminal sobre Buenos Aires. Las escenas de los ataques del 16 de junio de 1955 pueden compararse a las de una guerra. Para demoler Guernica,
la aviación nazi descargó 28 toneladas de bomba. En el bombardeo de apenas una plaza, la Plaza de Mayo, se utilizaron 14 toneladas. Pero no se trató de ninguna guerra. Fue una agresión sobre una ciudad abierta sin posibilidades de defensa. Un acto terrorista. Hacia las 3 de la tarde, los sediciosos atrincherados en el edificio del Ministerio de Marina se vieron cercados por tropas leales y una multitud de obreros mal armados. En el interior de la sede ministerial se encontraba Olivieri junto con sus edecanes, Macera y Mayorga. Luego de algunas tratativas con Franklin Lucero, Olivieri decidió rendirse y ordenó levantar bandera blanca. Cuando las tropas leales se aproximaron al edificio, fueron recibidos con una balacera que dejó un tendal de muertos. Los marinos no aceptaban rendirse ante obreros. Durante la segunda incursión, el radio de acción de los pilotos se amplió. Bombas y metralla cayeron sobre la CGT, el edificio de obras públicas y 3 veces sobre el Departamento Central de Policía. En Barrio Norte, el Palacio Unzué, donde se encontraba la residencia presidencial y hoy la Biblioteca Nacional, también fue uno de los blancos. Las víctimas en Barrio Norte también fueron numerosas. La última de las bombas cayó frente a una casa de Avenida Pueyrredón 2281. Allí mató a Miguel Sarmiento, de 15 años. Cerca de las 4, miles de obreros en camiones llegaron a la zona comprendida entre la Plaza de Mayo y Retiro. Iban a sumarse a las tropas leales. En lo que se llamó la Batalla del Bajo, intentaron combatir a la infantería de Marina. Desde el aire continuaba la agresión. En lugar de tirar las bombas al río, volvieron a descargarlas en la plaza. Mataban con saña. Yo estaba en una barricada que reemplazaba una puerta destrozada sobre la calle Irigoyen. Les disparaban a pobres obreros que iban a defender al general. Antes de las 5, las fuerzas del gobierno habían conseguido recuperar posiciones. Los pilotos sediciosos, viendo el fracaso de su plan, huyeron a Uruguay, donde fueron bien recibidos por su presidente. Entre los prófugos había un civil, Miguel Ángel Zavala Ortiz. La rendición de los sublevados en el Ministerio de Marina fue a las 5:10 de la tarde. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Mientras Perón hablaba por cadena nacional, un avión rezagado pasó por Plaza de Mayo disparando sobre la multitud. Al mismo tiempo, numerosos vehículos recorrían las calles recogiendo a las víctimas para trasladarlos a hospitales y morgues, sitios atestados de heridos y muertos. Venían en camiones,
Traían heridos, trozos de cadáveres, todo venía junto. Recuerdo incluso que atrás de una de las puertas de la morgue había una pila de brazos, piernas, pies. Era como un rompecabezas. Hubo muchos quemados que quedaron irreconocibles. Era un espectáculo dantesco. Nunca en la vida voy a poder olvidarme de eso. Después de la masacre, varias iglesias de la ciudad fueron saqueadas e incendiadas. El hecho quedaría inscripto en la memoria pública como muestra de la barbarie peronista y terminó eclipsando la matanza que lo había precedido. Vivir en una democracia es oír sonar el timbre a las 7 de la mañana y estar completamente seguro de que es el lechero. Exacto. Para el protagonista de la película de Lucas Demare, el gobierno de Perón no era una democracia. Para aplacar la impaciencia de los que pensaban como él y no quisieron esperar nuevas elecciones, aparecieron los pilotos sobre Plaza de Mayo. Los implicados en la masacre terminaron libres de culpa y cargo. A partir del golpe de Estado de septiembre de 1955, la represión, la pérdida de derechos y la proscripción política hicieron que muy pocos pudieran responder con tranquilidad a un llamado a sus puertas. Aquellos que en 1955 tiraron bombas sobre la población, años después tiraron cuerpos al río. Así termina la primera emisión de Huellas de un siglo. Acuérdense, de lunes a viernes a la misma hora los esperamos aquí por la televisión pública. Chau, hasta mañana. Uy, uy, uy.